Mi nuera se burló de mi boda con mi nuevo esposo delante de todos los invitados, llamándome vieja ridícula y desesperada. Pero cuando mis propiedades valuadas en $20 millones salieron en las noticias 3 días después, mi hijo me mandó un mensaje que decía exactamente esto: cena de reconciliación a las 20 horas. Familia completa. Por favor, mamá, necesitamos hablar. Aparecí puntualmente con mi nuevo marido Eduardo y una carpeta color manila que contenía documentos que iban a destruir completamente sus planes de reconciliación falsa. Pero eso fue apenas el final de una historia que comenzó 2 semanas atrás, en el peor día de humillación que jamás había experimentado en mis 58 años de vida. Déjenme contarles exactamente cómo una mujer que todos creían pobre y sin valor se convirtió en la peor pesadilla de quienes la despreciaron. Todo empezó el sábado de mi boda. Yo estaba parada frente al espejo del pequeño salón que habíamos alquilado, ajustándome el elegante traje color marfil que había escogido con tanto amor para casarme con Eduardo, el hombre que me había devuelto las ganas de vivir después de 3 años de viudez. 20 invitados esperaban afuera en el jardín decorado con flores blancas. La música sonaba suave. El juez de paz revisaba sus papeles. Todo era perfecto, íntimo, exactamente como yo lo había soñado. Entonces escuché el sonido inconfundible de tacones altos golpeando con furia el piso de madera. Me volteé hacia la puerta y sentí como todo mi cuerpo se tensaba. Era Verónica, mi nuera. Esa mujer de 32 años que llevaba 4 años casada con mi único hijo Esteban y que desde el primer día había dejado claro que me consideraba un estorbo en sus vidas. Venía vestida con un traje rojo tan escandaloso y provocador que parecía diseñado específicamente para arruinar mi ceremonia. Detrás de ella, con la cabeza gacha como un perro obediente, venía mi hijo. Esteban tenía 35 años, pero en ese momento parecía un niño asustado que sabía que estaba cometiendo un error, pero no tenía el valor de impedirlo. No los había invitado. Después de meses de comentarios hirientes y humillaciones constantes, había tomado la decisión dolorosa de no incluirlos en mi día especial. Pero ahí estaban, irrumpiendo como si tuvieran todo el derecho del mundo. Isabel, mi mejor amiga y la única persona que conocía toda la historia de sufrimiento que yo había vivido con Verónica, se acercó inmediatamente a mi lado. «Dulce, ¿quieres que les pida que se vayan?», me susurró con urgencia. Pero yo negué con la cabeza. No iba a darle a esa mujer el placer de verme alterada. No en mi propio día. Salí del vestidor con la cabeza en alto y caminé hacia el jardín donde Eduardo me esperaba junto al altar improvisado. Él me miró con esos ojos grises llenos de ternura que me habían conquistado 6 meses atrás, cuando nos conocimos en la farmacia del barrio durante una tarde lluviosa. Era un hombre elegante de 62 años, viudo como yo, ingeniero retirado que había trabajado toda su vida en la industria petrolera. Nos habíamos enamorado despacio, con la calma de quien ya no tiene prisa pero sabe reconocer algo valioso cuando lo encuentra. El juez de paz comenzó a leer los votos matrimoniales. Yo sostenía el ramo de rosas blancas entre mis manos temblorosas, tratando de concentrarme en las palabras, en el momento, en la promesa de una nueva vida. Pero entonces escuché la risa. Esa risa aguda, metálica, cruel que Verónica usaba como arma cada vez que quería humillar a alguien. «No puedo creer que estemos viendo esto», dijo en voz suficientemente alta para que todos la escucharan. Una mujer de su edad vistiéndose como quinceañera. Es casi patético. Sentí como el calor subía por mi cuello. Los invitados se voltearon incómodos. El juez hizo una pausa, sin saber si continuar o no. Eduardo apretó mi mano con fuerza, dándome a entender que no permitiría que nadie arruinara nuestro momento. Pero Verónica no había terminado. Se acercó más, con Esteban siguiéndola como una sombra silenciosa y cobarde. «Mamá Dulce», dijo con esa voz falsa que usaba cuando quería aparentar respeto frente a otros, «no sabía que estabas tan desesperada por casarte de nuevo. Apenas han pasado 3 años desde que papá murió. Qué rápido olvidas». Esas palabras fueron como un puñetazo directo al estómago. Mi difunto esposo había sido el amor de mi vida durante 32 años. Habíamos construido todo juntos desde cero, viviendo con lo justo, sacrificando nuestros propios sueños para darle a Esteban la mejor educación posible. Yo había trabajado como costurera durante décadas, cosiendo hasta que mis dedos sangraban, mientras mi esposo se mataba en trabajos de construcción para pagar la universidad privada de nuestro hijo. Y cuando finalmente mi esposo enfermó de cáncer, vendí todo lo que teníamos de valor para pagar los tratamientos que no cubrió el seguro. Todo eso lo había hecho por Esteban.
Por mi único hijo. Y ahora él estaba ahí parado, mirando al suelo, sin decir una sola palabra mientras su esposa me destrozaba públicamente. Verónica, por favor, intentó decir Isabel, interponiéndose entre nosotras. Este no es el momento ni el lugar. Ah, la fiel amiguita siempre defendiendo a la pobre Dulce, respondió Verónica con desprecio. Luego me miró directamente a los ojos. Y este hombre, Eduardo, ¿verdad? Supongo que no le has contado que no tienes absolutamente nada. Que vives en un departamento rentado de 2 habitaciones. Que tu pensión apenas te alcanza para comer. Espero que él no esté contigo por interés, porque no hay nada que sacar de una vieja pobre como tú. El silencio que siguió fue sepulcral. Podía escuchar mi propia respiración entrecortada, sentir las miradas de lástima de los invitados clavándose en mi espalda. Verónica sacó su teléfono celular y comenzó a tomar fotografías de todo, de mi traje, del salón modesto, de las flores sencillas. Esto va directo a redes sociales, anunció con satisfacción. Mis amigas no van a creer el circo al que me obligaron a venir. La boda patética de una mujer que se niega a aceptar que su tiempo ya pasó. Fue en ese momento cuando algo dentro de mí se rompió. No con estrépito, sino con un clic silencioso y definitivo. Miré a mi hijo, esperando, rogando en silencio que finalmente dijera algo, que me defendiera aunque fuera una sola vez en todos esos años de maltrato. Pero Esteban seguía con la mirada clavada en el suelo, las manos en los bolsillos, como si nada de esto fuera su responsabilidad. Entonces tomé la decisión más difícil y liberadora de mi vida. Solté el ramo de rosas y lo dejé caer sobre la mesa de los testigos. Tomé la mano de Eduardo y la apreté con toda la fuerza que me quedaba. Nos vamos, le dije con voz firme. Él asintió sin dudar un segundo, porque ese hombre maravilloso me conocía lo suficiente como para saber que yo había llegado a mi límite. Caminamos juntos hacia la salida del salón mientras Verónica seguía riendo detrás de nosotros, tomando más fotografías, haciendo comentarios venenosos sobre mi espalda encorvada, sobre mis zapatos de tacón bajo, sobre lo ridículo que era todo. Los invitados nos miraban con una mezcla de horror y compasión que me dolía más que cualquier insulto. Isabel corrió detrás de nosotros. Dulce, espera, no dejes que ella gane así. Pero yo ya no podía quedarme un segundo más en ese lugar. No así. No soportando esa humillación delante de las pocas personas que me importaban. Subimos al auto de Eduardo, un sedán modesto pero bien cuidado, y nos alejamos mientras yo luchaba por contener las lágrimas que amenazaban con desbordarme. No sabía en ese momento que dentro de 72 horas mi vida entera daría un giro que nadie, absolutamente nadie, podría haber anticipado. Mucho menos Verónica y su lenguaje cruel. Mucho menos mi hijo cobarde que me había traicionado con su silencio. Porque yo tenía un secreto. Un secreto que ni siquiera Esteban conocía. Un secreto que estaba a punto de salir a la luz de la manera más explosiva posible. Pero en ese momento, manejando por las calles mientras el sol se ocultaba, yo solo era una mujer de 58 años con el corazón destrozado, preguntándome en qué momento exacto había perdido al hijo que tanto amaba. Eduardo manejó en silencio durante los primeros 10 minutos, respetando mi necesidad de procesar lo que acababa de suceder. Yo miraba por la ventana sin ver realmente nada, con las manos apretadas sobre mi regazo, sintiendo como la humillación se mezclaba con una rabia que nunca antes había experimentado con tanta intensidad. Finalmente llegamos a su departamento, un lugar acogedor en un edificio antiguo pero bien mantenido. Apenas cerró la puerta detrás de nosotros, me derrumbé. Literalmente me desplomé en el sofá y las lágrimas que había contenido durante todo el trayecto brotaron como un río desbordado. No merecías nada de eso, dijo Eduardo arrodillándose frente a mí y tomando mis manos entre las suyas. Nada de lo que esa mujer dijo tiene un gramo de verdad. Pero Esteban, logré articular entre sollozos. Mi propio hijo no dijo una sola palabra. Se quedó ahí parado como si yo no valiera ni siquiera su defensa. Como si todo lo que hice por él durante toda mi vida no significara absolutamente nada. Eduardo me abrazó mientras yo lloraba contra su pecho, manchando su camisa clara con mi maquillaje corrido. Él no intentó darme palabras vacías de consuelo. Solo me sostuvo, me dejó desahogarme, me acarició el cabello con esa paciencia infinita que solo un hombre verdaderamente bueno puede tener. Cuando finalmente logré calmarme un poco, me preparó un té de manzanilla y se sentó a mi lado. Dulce, hay algo que quiero que sepas, comenzó con tono serio.
Este matrimonio no necesita una ceremonia para ser real. Lo que tenemos es más fuerte que cualquier papel o celebración. Si quieres, mañana mismo vamos al juzgado, firmamos los documentos necesarios, y ya está. Nosotros dos. Sin testigos. Sin drama. Asentí débilmente, agradecida por tener a alguien que me entendiera tan profundamente. Tienes razón. Ya no importa la fiesta. Solo importamos nosotros. Esa noche me quedé en su departamento. No dormimos juntos en el sentido romántico, simplemente compartimos el espacio como dos personas que necesitaban la compañía del otro. Yo me acosté en su cama mientras él insistía en dormir en el sofá, y durante horas me quedé mirando el techo, reviviendo cada momento de humillación. Pensaba en Verónica sacando esas fotografías, subiéndolas a sus redes sociales, riéndose con sus amigas de la vieja patética que se atrevió a buscar el amor a los 58 años. Pensaba en mi hijo, en cómo había pasado de ser ese niño dulce que me abrazaba cada noche antes de dormir, a convertirse en un hombre sin columna vertebral que permitía que su esposa me tratara peor que a un perro callejero. Pero sobre todo pensaba en mi difunto esposo, en cómo habíamos luchado juntos por darle a Esteban todas las oportunidades que nosotros nunca tuvimos. Recordaba las noches en que yo cosía hasta las 3 de la madrugada para entregar vestidos de quinceañera y trajes de bautizo, ganando apenas lo suficiente para complementar el salario de mi esposo. Recordaba cómo vendimos nuestro único auto cuando Esteban quiso estudiar ingeniería en una universidad cara, cómo nos mudamos a un departamento más pequeño para poder pagarle los libros y materiales. Cómo mi esposo trabajó en 2 empleos simultáneamente durante 5 años para que nuestro hijo no tuviera que preocuparse por nada más que sus estudios. Y lo habíamos logrado. Esteban se graduó con honores, consiguió un buen trabajo en una empresa de tecnología, conoció a Verónica en una conferencia corporativa, y se casaron en una boda lujosa que nosotros ayudamos a pagar con nuestros últimos ahorros. Pensé que finalmente podríamos descansar, que nuestro hijo nos cuidaría en nuestra vejez como nosotros lo habíamos cuidado a él. Pero entonces mi esposo enfermó. Cáncer de páncreas. Agresivo. Letal. Los tratamientos experimentales que no cubría el seguro médico costaban miles de dólares. Vendí mis máquinas de coser, vendí las pocas joyas que tenía, vendí los muebles que habíamos acumulado durante décadas de matrimonio. Le pedí ayuda a Esteban, quien ya ganaba un salario considerable, pero Verónica se opuso. No podemos estar financiando los problemas de tus padres eternamente, recuerdo que le dijo a mi hijo durante una visita al hospital, con esa voz helada que usaba cuando quería parecer racional. Ya les ayudamos con la boda. Ya les ayudamos con el departamento el año pasado. En algún momento tienen que valerse por sí mismos. Ayudarnos con el departamento significaba habernos prestado $80,000 que nunca pagamos porque mi esposo murió 6 meses después. $80,000 que yo había prometido devolver en cuanto pudiera, pero que con mi pensión miserable apenas alcanzaba para comer y pagar la renta. Mi esposo falleció un martes por la tarde, rodeado solo de mí y de Isabel. Esteban llegó 2 horas después del último suspiro, con Verónica colgada de su brazo, ambos vestidos como si vinieran de alguna reunión de negocios importante. No lloró. No me abrazó. Solo preguntó sobre el testamento y los papeles del seguro de vida. No había testamento. No había seguro de vida. Solo había deudas y un cuerpo que cremar porque ni siquiera teníamos dinero para un entierro digno. Después del funeral, Esteban se distanció completamente. Las llamadas se volvieron esporádicas, las visitas inexistentes. Cuando yo lo buscaba, Verónica siempre tenía una excusa lista. Que estaban muy ocupados con el trabajo. Que tenían compromisos sociales. Que yo debía entender que ellos tenían su propia vida. Durante 3 años viví en una soledad que me carcomía por dentro. Isabel era mi única compañía constante, mi único apoyo emocional. Ella fue quien me animó a salir de nuevo, quien me recordaba que todavía tenía derecho a ser feliz, que la vida no se acababa solo porque mi hijo me hubiera abandonado. Y entonces conocí a Eduardo. Fue un encuentro casual, casi cinematográfico en su simplicidad. Yo estaba en la farmacia comprando medicamentos para la presión arterial cuando comenzó a llover torrencialmente. Él entró empapado, riendo de su propia mala suerte, y nuestras miradas se cruzaron. Conversamos mientras esperábamos que amainara la lluvia. Me contó que era viudo desde hacía 4 años, que sus hijos vivían en el extranjero, que se sentía terriblemente solo en ese departamento lleno de recuerdos. Yo le conté mi historia,
o al menos una versión resumida de ella, y él me escuchó con una atención que nadie me había dado en años. Empezamos a vernos para tomar café, luego para caminar por el parque, después para cenar en restaurantes modestos donde compartíamos los platos porque ninguno de los dos tenía dinero de sobra. No era un romance de telenovela. Era algo mejor. Era compañía genuina, respeto mutuo, cariño que crecía despacio pero con raíces profundas. Cuando Eduardo me propuso matrimonio 6 meses después de conocernos, lo hizo sin anillo, sin rodilla en el suelo, sin grandes gestos. Solo tomó mi mano durante una de nuestras caminatas y dijo: «Dulce, no quiero pasar el resto de mis días sin ti. Casémonos». Y yo dije que sí porque finalmente había encontrado a alguien que me veía como un ser humano completo, no como una carga o un estorbo. Decidí contarle a Esteban sobre la boda, no porque esperara su bendición, sino porque aún tenía la esperanza ingenua de que tal vez esto lo haría reflexionar, de que tal vez mi felicidad le importaría aunque fuera un poco. Su respuesta fue un mensaje de texto frío: «Felicidades, mamá. Espero que sepas lo que estás haciendo». Nada más. Ni una llamada. Ni una visita. Solo esas palabras que dejaban claro su desaprobación. No los invité a la boda porque no quería su energía negativa arruinando mi día. Pero Verónica tenía otras ideas. Tenía que dejarme claro que yo no merecía ser feliz, que no merecía un nuevo comienzo, que mi lugar era pudriéndome en la soledad que ellos mismos habían creado a mi alrededor. Ahora, acostada en la cama de Eduardo mientras escuchaba el sonido de los autos pasando por la calle, me preguntaba si alguna vez recuperaría la relación con mi hijo. Me preguntaba si él entendería algún día el daño que me había hecho. Me preguntaba si Verónica había ganado finalmente. Pero algo dentro de mí, algo pequeño pero persistente, me susurraba que esta historia todavía no había terminado. Que el universo tenía una forma extraña de equilibrar las cosas. Que la justicia llegaría cuando menos la esperara. No tenía idea de cuán profética sería esa sensación. No tenía idea de que en exactamente 72 horas, mi vida entera cambiaría de una manera que ni en mis sueños más salvajes hubiera podido imaginar. Porque mientras yo lloraba en esa cama, a cientos de kilómetros de distancia, en una oficina gubernamental, un funcionario estaba revisando unos documentos muy específicos. Documentos relacionados con unas tierras rurales que mi difunto esposo había heredado de su padre décadas atrás. Tierras que todos creíamos inútiles, áridas, sin ningún valor. Tierras que estaban registradas legalmente a mi nombre desde 3 meses antes de la muerte de mi esposo. Tierras bajo las cuales se acababan de descubrir yacimientos de petróleo que valían una fortuna incalculable. Pero yo no sabía nada de eso todavía. Solo sabía que mi corazón estaba roto, que mi hijo me había traicionado, y que mi nuera había ganado esta batalla. Por ahora. El lunes por la mañana desperté con los ojos hinchados y un dolor de cabeza que parecía partirme el cráneo en dos. Eduardo ya estaba despierto, preparando café en la cocina pequeña pero ordenada de su departamento. Me miró con preocupación cuando aparecí en el marco de la puerta. ¿Dormiste algo?, preguntó, aunque la respuesta era obvia por mi aspecto. Casi nada, admití dejándome caer en una de las sillas de la mesa. No puedo dejar de pensar en todo lo que pasó. Él colocó una taza de café frente a mí y se sentó a mi lado. Dulce, necesito decirte algo importante. Algo que tal vez cambie un poco tu perspectiva sobre todo esto. Lo miré confundida. ¿Qué quieres decir? Eduardo respiró profundo como si estuviera reuniendo valor. Las tierras que tu esposo heredó de su padre, las que están en la zona rural al norte de la ciudad. Sabes que están a tu nombre, ¿verdad? Asentí vagamente. Sí, mi esposo las transfirió a mi nombre unos meses antes de morir. Dijo que era para evitar problemas legales después, para que yo no tuviera que pelear por herencias con parientes lejanos. Pero esas tierras no valen nada, Eduardo. Son puro desierto árido. Nadie puede cultivar ahí, no hay agua, no hay nada. Mi esposo siempre decía que era la herencia más inútil que le había dejado su padre. Eduardo tomó mi mano con suavidad. Trabajo en la industria petrolera desde hace más de 30 años. Conozco los movimientos del sector. Y hace como 2 meses empezaron a circular rumores entre colegas sobre exploraciones en esa zona específica. Estudios geológicos. Perforaciones de prueba. Mi corazón comenzó a latir más rápido sin que entendiera exactamente por qué. ¿Y eso qué significa?
Significa que es posible, solo posible, que debajo de esas tierras que todos creían inútiles haya algo valioso. Petróleo, gas natural, no lo sé con certeza. Pero si los rumores son ciertos, y si las exploraciones confirman lo que sospechan, esas propiedades podrían valer una fortuna. Me quedé mirándolo sin poder procesar completamente lo que estaba diciendo. Pero eso no tiene sentido. Mi esposo tuvo esas tierras durante décadas y nunca valieron nada. Porque nunca antes habían hecho estudios profundos en esa región. La tecnología de exploración ha avanzado muchísimo. Ahora pueden detectar yacimientos que antes eran imposibles de encontrar. Eduardo apretó mi mano. No quiero que te hagas ilusiones, porque todavía no hay nada confirmado. Pero pensé que debía saberlo. Por si acaso. Pasé el resto del lunes en una especie de nebulosa. Isabel vino a visitarme al departamento de Eduardo por la tarde, trayendo algo de ropa limpia de mi propio departamento. Cuando le conté sobre la conversación con Eduardo, sus ojos se iluminaron con una mezcla de esperanza y escepticismo. Sería justicia poética, dijo ella mientras preparaba té en la cocina. Después de todo lo que has sufrido, después de cómo te han tratado, que resulte que eres dueña de algo valioso. Pero tampoco quiero que sufras otra desilusión si no resulta ser nada. Lo sé, suspiré. Probablemente sea solo una casualidad, rumores sin fundamento. Esas tierras siempre han sido un desperdicio. El martes transcurrió sin mayores novedades. Eduardo y yo fuimos al juzgado civil y firmamos los papeles del matrimonio. Nada de ceremonia, nada de testigos más allá de 2 empleados del juzgado que ni siquiera nos miraron a los ojos. Técnicamente ya estábamos casados, pero se sentía vacío, anticlimático, como si Verónica hubiera logrado robarme incluso ese momento. Mi teléfono sonó varias veces ese día. Números desconocidos que no contesté. Un mensaje de Esteban que decía, «Mamá, podemos hablar». Lo ignoré. No tenía fuerzas para enfrentarlo todavía. No tenía palabras para expresar el nivel de traición que sentía. Verónica había subido las fotos a sus redes sociales, tal como prometió. Isabel me las mostró aunque yo le pedí que no lo hiciera. Ahí estaban las imágenes de mi traje color marfil, del salón modesto, de las flores sencillas. Los comentarios eran crueles. Qué triste cuando la gente no acepta su edad. Mi suegra también está desesperada por atención. Los viejos deberían quedarse en casa. Sentí náuseas al leer esos comentarios de personas que ni siquiera me conocían, que juzgaban mi vida basándose en la narrativa venenosa que Verónica había construido. Isabel me quitó el teléfono de las manos. No leas esa basura. Esa gente no sabe nada de ti, de lo que has vivido, de lo que vales. Pero las palabras ya estaban grabadas en mi mente, sumándose a todas las otras humillaciones que había acumulado durante años. El miércoles por la mañana, exactamente 3 días después de mi boda arruinada, sonó el timbre del departamento de Eduardo a las 9 en punto. Él abrió la puerta y encontró a un hombre trajeado con un portafolio de cuero. «Buenos días. Busco a la señora Dulce Ramírez». Mi corazón dio un vuelco. Nadie me buscaba con mi apellido de soltera desde hacía décadas. Me acerqué con cautela. «Soy yo». El hombre me extendió una tarjeta de presentación. «Soy abogado de la Secretaría de Energía. Necesito hablar con usted sobre unas propiedades registradas a su nombre en el sector norte de Colinas Áridas». Las piernas casi me fallan. Eduardo tuvo que sostenerme del brazo. «Pasen, por favor», dijo invitando al hombre a entrar. Nos sentamos en la pequeña sala mientras el abogado abría su portafolio y sacaba varios documentos oficiales con sellos gubernamentales. «Señora Ramírez, me temo que traigo noticias que van a cambiar su vida considerablemente», comenzó el hombre con tono profesional pero no desprovisto de calidez. «Las tierras que usted posee han sido objeto de estudios geológicos extensivos durante los últimos 6 meses. Hemos confirmado la existencia de yacimientos petroleros significativos en su propiedad». El mundo dejó de girar. Mi respiración se detuvo. Eduardo apretó mi mano tan fuerte que casi me dolió. «Los yacimientos son de calidad excepcional», continuó el abogado. «Hemos estimado que el valor total de las reservas, considerando los contratos de extracción y las regalías que le corresponden por ley como propietaria del terreno, asciende aproximadamente a $20 millones. $20 millones.
Las palabras flotaban en el aire como algo surreal, imposible, casi cómico en su absurdidad. Yo, que había pasado los últimos 3 años sobreviviendo con una pensión de $400 al mes. Yo, que todavía debía $80,000 de un préstamo que mi hijo nunca me había perdonado. Yo, a quien mi nuera había llamado vieja pobre apenas 72 horas atrás. Esto es imposible, logré murmurar. Tiene que haber un error. El abogado negó con la cabeza y extendió los documentos frente a mí. No hay error. Los títulos de propiedad están en orden, todos a su nombre. La transferencia que su difunto esposo hizo hace 3 años fue completamente legal y está registrada. Usted es la única dueña legítima de esas tierras y por lo tanto de todo lo que se encuentre debajo de ellas. Pasé las siguientes 2 horas escuchando al abogado explicar términos legales que apenas podía comprender. Contratos de extracción, regalías, porcentajes, cláusulas de explotación. Mi cabeza daba vueltas tratando de procesar que mi vida acababa de cambiar de la manera más dramática e inesperada posible. Hay varias empresas petroleras interesadas en negociar con usted, explicó el abogado mientras organizaba los documentos. Le recomiendo encarecidamente que contrate a un abogado especializado en derecho petrolero y minero para que la asesore en las negociaciones. Esto es demasiado complejo para manejarlo sola. Cuando finalmente el hombre se fue, me quedé sentada en el sofá completamente inmóvil. Eduardo estaba a mi lado, igualmente atónito. Isabel, que había llegado justo cuando el abogado se marchaba, nos miraba a ambos con la boca abierta. Dulce, dijo Isabel con voz temblorosa. Acabas de convertirte en millonaria. La palabra sonaba extraña, ajena, como si estuviera hablando de otra persona. No puede ser real, susurré. Cosas así no me pasan a mí. Nunca me han pasado. Eduardo tomó mi rostro entre sus manos, obligándome a mirarlo a los ojos. Escúchame bien. Esto es completamente real. Tu esposo te dejó esas tierras porque te amaba y quería protegerte. Él no sabía lo que había debajo, pero el destino decidió que después de todo tu sufrimiento, después de todo lo que has soportado, merecías esto. Lo mereces, Dulce. Cada maldito centavo. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas. Pero esta vez no eran lágrimas de dolor o humillación. Eran lágrimas de incredulidad, de alivio, de justicia cósmica tan perfecta que parecía diseñada por algún guionista celestial con un sentido del humor muy particular. Isabel se sentó a mi otro lado. ¿Qué vas a hacer? No lo sé, admití con voz quebrada. Ni siquiera sé por dónde empezar. Yo sí lo sé, dijo Isabel con una sonrisa que no había visto en su rostro desde hacía años. Primero, vas a contratar al mejor abogado petrolero de la ciudad. Segundo, vas a asegurarte de que cada documento esté en orden perfecto. Y tercero, vas a dejar que el universo se encargue del resto. Para el jueves por la tarde, la noticia había explotado en los medios locales. No por iniciativa mía, sino porque algún funcionario de la Secretaría de Energía había filtrado la información a la prensa. Los noticieros hablaban del descubrimiento petrolero más importante de la década en tierras privadas. Mencionaban mi nombre completo. Mostraban fotografías aéreas de las tierras áridas que ahora valían una fortuna. Mi teléfono no dejaba de sonar. Números desconocidos, periodistas queriendo entrevistas, supuestos asesores financieros ofreciendo sus servicios. Tuve que apagarlo porque la ansiedad estaba volviéndose insoportable. Pero hubo un mensaje que llegó antes de que apagara el teléfono. Un mensaje de mi hijo Esteban que hizo que la sangre se me helara en las venas. Mamá, vi las noticias. Necesitamos hablar urgentemente. Cena de reconciliación mañana viernes a las 20 horas en mi casa. Familia completa. Por favor, es importante que vengas. Te amo. Te amo. 2 palabras que no me había dicho en más de 3 años. 2 palabras que aparecían mágicamente justo después de que $20 millones salieran en las noticias nacionales. Le mostré el mensaje a Eduardo e Isabel. Ambos intercambiaron una mirada cargada de significado. «Qué desvergonzada», dijo Isabel con asco. 3 días después de humillarte públicamente en tu propia boda, ahora quieren reconciliación familiar. Como si fueras estúpida. Eduardo permanecía pensativo. «¿Vas a ir?» «Sí», respondí con una calma que me sorprendió a mí misma. «Voy a ir. Pero no sola.
¿Vienes conmigo? Él asintió sin dudarlo. A donde tú vayas, yo voy. Esa noche casi no dormí, pero no por tristeza o ansiedad. Algo había cambiado dentro de mí. La Dulce que había permitido ser pisoteada durante años, la Dulce que había aceptado la humillación con la cabeza gacha, esa Dulce había muerto en el jardín de aquel salón 3 días atrás. La mujer que ahora miraba el techo en la oscuridad era alguien diferente. Alguien que había tocado fondo y descubierto que en el fondo había acero. Alguien que entendía que el respeto no se ruega, se impone. Alguien que ya no tenía nada que perder porque lo había perdido todo antes de ganarlo todo. El viernes por la mañana, Isabel apareció en el departamento de Eduardo con una carpeta color manila y una sonrisa de gato que acaba de atrapar a un ratón. ¿Qué es eso?, pregunté señalando la carpeta. Esto, dijo ella colocándola sobre la mesa con un golpe satisfactorio, es tu arsenal. He estado recopilando evidencia durante los últimos 2 años. Cada mensaje cruel de Verónica que me reenviaste. Cada conversación donde Esteban te negó ayuda cuando la necesitabas. Las capturas de pantalla de las fotos que Verónica subió a redes sociales burlándose de tu boda. El contrato del préstamo de $80,000 que nunca te devolvieron. Todo. Abrí la carpeta y encontré todo perfectamente organizado en separadores con etiquetas. Mensajes de texto impresos. Correos electrónicos. Fotografías. Documentos bancarios. Era un registro meticuloso de años de abuso emocional y financiero. Isabel, susurré abrumada. ¿Cuándo hiciste todo esto? He estado preparándome para este momento durante mucho tiempo, respondió ella con seriedad. Sabía que algún día necesitarías pruebas. Que algún día tendrías que defenderte. No imaginé que sería en estas circunstancias, pero el universo tiene sus propios planes. Eduardo revisó los documentos con ojo crítico. Como ingeniero acostumbrado a la precisión, apreciaba la meticulosidad del trabajo de Isabel. Esto es perfecto. Con esto pueden ver exactamente quiénes son y qué han hecho. Pasé el resto del día preparándome mentalmente para lo que vendría. Me vestí con cuidado, eligiendo un conjunto elegante pero sobrio. Pantalones de vestir color gris oscuro, blusa color crema, un saco estructurado. Nada ostentoso. Nada que gritara el cambio en mi situación financiera. Solo dignidad pura. A las 7:30 de la noche, Eduardo y yo subimos a su auto. La carpeta manila descansaba en mi regazo como un arma cargada. El trayecto hasta la casa de Esteban y Verónica duró 20 minutos que se sintieron como horas. Vivían en una zona residencial exclusiva, en una casa de 2 pisos con jardín frontal perfectamente cuidado. Una casa que habían comprado con el préstamo de $80,000 que me habían pedido prestados hacía 4 años, prometiendo devolverme el dinero en pagos mensuales que nunca llegaron. Estacionamos frente a la entrada. Las luces de la casa estaban encendidas. A través de las ventanas podía ver movimiento, sombras preparando lo que seguramente sería una cena elaborada diseñada para impresionarme. ¿Lista?, preguntó Eduardo tomando mi mano. Respiré profundo, sintiendo el peso de la carpeta en mi otra mano. Más que lista. Caminamos hacia la puerta principal. Toqué el timbre. Escuché pasos apresurados acercándose. La puerta se abrió y ahí estaba Esteban, mi hijo, vestido con camisa planchada y pantalones de vestir, con una sonrisa en el rostro que no alcanzaba a ocultar la avaricia en sus ojos. Mamá, dijo con voz melosa que me revolvió el estómago. Qué alegría que hayas venido. Y Eduardo, bienvenido. Pasen, por favor. Entramos a la casa. El aroma de comida cara llenaba el aire. La mesa del comedor estaba puesta con vajilla fina, copas de cristal, velas encendidas. Y ahí, saliendo de la cocina con una sonrisa tan falsa que daba risa, estaba Verónica. Vestía un vestido color verde esmeralda, maquillaje perfecto, joyería discreta. Como si no hubiera pasado absolutamente nada 3 días atrás. Como si no me hubiera destrozado públicamente llamándome vieja pobre y patética. Dulce, dijo con voz que pretendía ser cálida. Me alegra tanto que estés aquí. Y felicitaciones por tu matrimonio. La hipocresía en su voz era tan densa que podía cortarse con cuchillo. Me quedé parada en el umbral de la sala sin responder a su saludo falso. Eduardo permanecía a mi lado, tenso, con la carpeta manila bajo el brazo. Por favor,
Siéntense, dijo Esteban haciendo un gesto hacia la mesa del comedor. Preparamos tu comida favorita, mamá. Pollo en mole, arroz, frijoles. Como te gustaba que lo hiciera papá. La mención de mi difunto esposo en ese contexto me produjo una oleada de náusea. ¿Cómo se atrevía a invocar la memoria de su padre ahora, después de haberme abandonado cuando más lo necesité? Nos sentamos a la mesa. Verónica comenzó a servir la comida con movimientos exagerados de amabilidad. Espero que esté bien sazonado. Sé que eres muy exigente con la comida tradicional. Yo nunca había sido exigente con nada. Esa era otra de sus invenciones para pintarme como una suegra difícil frente a su círculo social. Esteban llenó las copas con vino tinto que probablemente costaba más de lo que yo solía gastar en comida durante un mes completo. Quiero hacer un brindis, anunció levantando su copa. Por la familia. Por los nuevos comienzos. Por dejar atrás los malentendidos. Malentendidos. Llamaba malentendidos a años de abandono y 3 días de humillación pública. Eduardo y yo no levantamos nuestras copas. El silencio incómodo se extendió hasta que Esteban bajó la suya con una risa nerviosa. Está bien. Entiendo que todavía están molestos por lo del sábado, dijo con tono conciliador. Y tienen todo el derecho. Verónica y yo hemos hablado mucho sobre eso. ¿Verdad, amor? Verónica asintió con expresión de arrepentimiento tan ensayada que parecía sacada de una telenovela barata. Dulce, necesito pedirte disculpas. Me comporté de manera horrible en tu boda. Estaba pasando por un momento muy difícil en el trabajo, tenía mucho estrés, y desafortunadamente lo pagué contigo. Fue imperdonable. Estrés en el trabajo, repetí con voz plana. Así llamas ahora a llamarme vieja pobre, ridícula y patética frente a todos mis invitados. Se le descompuso levemente el rostro, pero recuperó la compostura rápidamente. Sé que mis palabras fueron terribles. No hay excusa. Solo puedo decir que lo siento profundamente y espero que algún día puedas perdonarme. Mamá, intervino Esteban inclinándose hacia adelante con ojos suplicantes. Sé que he sido un mal hijo. Sé que te abandoné cuando papá murió. Sé que no estuve ahí para ti estos últimos años. Pero quiero cambiar eso. Quiero recuperar nuestra relación. Eres mi madre. Eres lo más importante que tengo. Las palabras sonaban bonitas. Cualquier persona que no conociera el contexto completo podría creer que eran sinceras. Pero yo veía la calculación detrás de sus ojos. Veía cómo ambos se miraban de reojo como actores coordinando sus líneas. Vieron las noticias, dije sin inflexión en la voz. No era una pregunta. Esteban y Verónica intercambiaron una mirada breve pero reveladora. Sí, admitió mi hijo. Vimos lo de las tierras. Lo del petróleo. Mamá, es increíble. Papá debe estar sonriendo desde el cielo sabiendo que finalmente te dejó algo valioso. Algo valioso que no sabían que existía hasta hace 3 días, añadí manteniendo la voz calmada. Algo valioso que apareció justo después de que tu esposa me humillara públicamente y tú te quedaras callado como siempre. Mamá, eso no es justo, protestó Esteban. Yo sí te defendí. Le dije a Verónica después que había estado mal. Tuvimos una discusión enorme por eso. Una discusión enorme que no sirvió de nada porque aquí está ella, sonriendo como si nada hubiera pasado. Verónica dejó su tenedor sobre el plato con un sonido metálico. Dulce, entiendo tu enojo. De verdad. Pero Esteban tiene razón. Él sí me enfrentó después de la boda. Me hizo ver que había cruzado una línea. Y por eso estoy aquí ahora, tratando de enmendar las cosas. 3 días, dije con voz cada vez más fría. 3 días fue lo que tardaron en querer reconciliarse después de 4 años de abandono total. Qué conveniente que esos 3 días hayan sido exactamente el tiempo entre mi boda arruinada y la noticia de mis $20 millones. El ambiente en la mesa se congeló. Esteban abrió la boca para protestar, pero lo detuve levantando una mano. No me insulten pretendiendo que esto es genuino, continué. No me insulten actuando como si yo fuera lo suficientemente estúpida para no ver lo que realmente está pasando aquí. Mamá, te juro que esto no es por el dinero, insistió Esteban con desesperación creciendo en su voz. Sí, el momento es desafortunado, lo reconozco. Pero llevaba semanas queriendo acercarme a ti, queriendo arreglar las cosas.
Las noticias solo me dieron el empujón final para hacerlo. Semanas, repetí con sarcasmo. Qué curioso. Porque yo llevo 3 años esperando que te acerques. 3 años esperando una llamada que no fuera para pedirme algo. 3 años esperando que me preguntaras cómo estaba, si necesitaba ayuda, si seguía viva siquiera. Verónica intervino con tono defensivo. Dulce, eso no es completamente justo. Nosotros teníamos nuestras propias responsabilidades, nuestros trabajos, nuestras obligaciones. No podíamos estar pendientes de ti todo el tiempo. No les pedí que estuvieran pendientes de mí todo el tiempo, respondí sintiendo como la rabia que había estado conteniendo comenzaba a filtrarse. Les pedí lo básico. Una llamada de vez en cuando. Una visita en mi cumpleaños. Algo que me hiciera sentir que todavía les importaba. Nos importas, dijo Esteban tomando mi mano sobre la mesa. Retiré la mano inmediatamente como si su contacto quemara. Él se quedó congelado, herido por el rechazo. Eduardo, que había permanecido en silencio observando todo, finalmente habló. Creo que Dulce tiene algo que mostrarles. Algo que han estado esperando ver. Coloqué la carpeta manila sobre la mesa del comedor con un golpe deliberado. Esteban y Verónica la miraron con confusión mezclada con miedo creciente. ¿Qué es eso?, preguntó Verónica con voz más aguda de lo normal. Esto, dije abriendo la carpeta con movimientos lentos y deliberados, es la verdad. La verdad completa y documentada de quiénes son ustedes realmente. Comencé a sacar los documentos uno por uno, colocándolos sobre la mesa como cartas en un juego mortal. Primero los mensajes de texto. Capturas de pantalla de conversaciones donde Verónica me llamaba carga, vieja inútil, problema. Mensajes donde le decía a Esteban que cortara contacto conmigo porque yo era tóxica para su éxito profesional. Esto lo enviaste en marzo del año pasado, dije señalando uno de los mensajes. 2 semanas después de que yo te llamara para decirte que estaba en el hospital por una crisis de presión arterial. Recuerdo que nadie vino a verme. Verónica palideció mirando los documentos. ¿De dónde sacaste eso? Esas eran conversaciones privadas. Esteban me las reenvió, mentí sabiendo que en realidad Isabel había recuperado algunos de su teléfono durante una visita. En un momento de lucidez donde todavía le quedaba algo de conciencia. Mi hijo negó con la cabeza frenéticamente. Yo nunca, mamá, yo jamás te mandaría esas conversaciones. Entonces, ¿cómo explicas que las tenga?, repliqué. No importaba si la fuente era real o no. Lo importante era el contenido. Saqué más documentos. Impresiones de las publicaciones en redes sociales donde Verónica había subido las fotos de mi boda con comentarios burlones. Miren a la suegra desesperada jugando a la quinceañera. Los likes y comentarios crueles de sus amigas. Todo perfectamente documentado con fechas y horas. Esto es invasión a mi privacidad, protestó Verónica con voz temblorosa. Esto es evidencia de acoso sistemático, corregí. Finalmente saqué el documento más importante. El contrato de préstamo firmado hace 4 años. $80,000 que les presté para el enganche de esta misma casa donde estábamos sentados. Un préstamo que prometieron pagar en cuotas mensuales de $1,200 durante 6 años. ¿Saben cuántos pagos he recibido?, pregunté colocando el contrato frente a Esteban. 0. Ni uno solo. Ni siquiera cuando les mandé mensajes rogándoles que me ayudaran con aunque sea algo pequeño. Cuando no tenía para comprar mis medicamentos. Cuando tuve que elegir entre comer o pagar la renta. Esteban miraba el documento con las manos temblorosas. Mamá, íbamos a empezar a pagarte. Solo necesitábamos tiempo para estabilizarnos. 4 años no fue suficiente tiempo, repliqué con voz cortante. 4 años viviendo en esta casa que yo financié mientras ustedes me dejaban pudrir en un departamento donde la calefacción no funciona y las paredes tienen humedad. Verónica finalmente estalló. Tú nos ofreciste ese dinero. Dijiste que era para ayudarnos a establecernos. No teníamos obligación de devolvértelo si fue un regalo. Era un préstamo, intervino Eduardo con voz firme, señalando el documento. Aquí está la firma de ambos. Aquí están los términos claramente establecidos. Préstamo, no regalo. Con fecha de pago, con intereses acordados, todo legal y vinculante. Esto es extorsión, gritó Verónica levantándose de la mesa.
Vienes aquí a nuestra casa, aceptas nuestra cena, y nos atacas con papeles y acusaciones. Vine porque ustedes me invitaron, respondí manteniendo la calma que sabía la estaba volviendo loca. Vine porque querían reconciliación familiar. Y yo vine a mostrarles exactamente qué tipo de familia hemos sido. Esteban tenía lágrimas en los ojos ahora. No sabía si eran genuinas o calculadas. Mamá, sé que cometimos errores. Sé que te fallamos. Pero podemos arreglarlo. Ahora que tienes recursos, ahora que puedes vivir tranquila, podemos empezar de nuevo. Podemos ser una familia otra vez. Ahora que tengo recursos, repetí dejando que las palabras flotaran en el aire envenenado. Esa es la parte importante, ¿verdad? No podíamos ser familia cuando yo era pobre. No podíamos reconciliarnos cuando yo no tenía nada que ofrecerles. Pero ahora que aparecieron 20 millones de dólares mágicamente, soy digna de su amor nuevamente. Eso no es justo, estalló Esteban golpeando la mesa con el puño. Siempre te he amado. Eres mi madre. El dinero no tiene nada que ver. Entonces devuélveme los $80,000, dije con voz glacial. Si el dinero realmente no importa, devuélveme lo que me deben. Mañana mismo. Transferencia bancaria completa. El silencio que siguió fue absoluto. Verónica y Esteban se miraron con pánico evidente en sus rostros. Por supuesto que no tenían $80,000 disponibles. Probablemente vivían al límite de sus ingresos, manteniendo este estilo de vida que proyectaban en redes sociales. No podemos darte esa cantidad de inmediato, admitió finalmente Esteban. Pero podemos hacer un plan de pagos. Algo razonable. Tuvieron 4 años para hacer un plan de pagos, respondí. 4 años donde nunca llegó ni un centavo. Ni siquiera me mandaron un mensaje preguntando si necesitaba ayuda cuando sabían perfectamente que mi pensión era miserable. Pensábamos que Eduardo te estaba ayudando, gritó Verónica desesperada. Por eso te casaste con él, ¿no? Por su dinero. Eduardo se rió con una risa seca y sin humor. Yo vivo con una pensión de ingeniero retirado. Modesta pero suficiente para mis necesidades. No tengo propiedades, no tengo inversiones grandes. Me casé con Dulce porque es una mujer extraordinaria que merece ser amada. Algo que ustedes claramente nunca entendieron. Verónica se dejó caer en su silla con las manos cubriéndose el rostro. Finalmente la máscara perfecta se estaba resquebrajando. ¿Qué quieres de nosotros?, preguntó con voz quebrada. ¿Viniste aquí solo para humillarnos? ¿Para restregarnos en la cara tu nueva fortuna? Vine aquí porque ustedes me invitaron con mentiras, respondí. Vine aquí para que vean las consecuencias de sus acciones. Para que entiendan que no soy la vieja tonta que pueden manipular cuando les convenga. Saqué otro documento de la carpeta. Este era nuevo, recién preparado por Isabel con ayuda de su bufete de abogados. Esto es una demanda formal por el pago del préstamo más intereses acumulados. El total asciende ahora a $93,000. Tienen 30 días para pagar o enfrentarán embargo de propiedades. Esteban tomó el documento con manos temblorosas. Sus ojos recorrían las líneas legales, sin poder procesar realmente lo que estaba leyendo. Mamá, por favor. No puedes hacernos esto. Vamos a perder la casa. Yo casi pierdo la vida tratando de sobrevivir con nada mientras ustedes vivían aquí cómodamente, repliqué sin una pizca de compasión en mi voz. Creo que es tiempo de que experimenten un poco de la inseguridad que me hicieron sentir durante años. Verónica se levantó bruscamente de la mesa, haciendo que su silla cayera hacia atrás con estrépito. Esto es venganza. Venganza barata de una mujer resentida que no puede aceptar que su hijo creció y tiene su propia vida. Esto es justicia, la corregí poniéndome de pie también. Eduardo se levantó a mi lado, imponente y protector. Justicia por años de maltrato. Por humillación pública. Por abandono cuando más los necesité. Por llamarme vieja pobre 3 días atrás pensando que podían salirse con la suya. Todo esto porque heredaste dinero de pura suerte, gritó Verónica con el rostro rojo de ira. No hiciste nada para ganarlo. Solo tuviste la suerte de que tu esposo muriera y te dejara tierras que casualmente resultaron valer millones. Y ahora te sientes superior. Mi esposo murió después de que yo vendiera todo lo que poseíamos para pagar sus tratamientos, respondí con voz que temblaba de furia contenida.
Murió sabiendo que los había dejado en la pobreza. Y ustedes dos se aprovecharon de esa pobreza para tratarme como basura. Así que sí, tal vez fue suerte que esas tierras valieran algo. Pero la diferencia entre ustedes y yo es que yo nunca usé mi situación para humillar a otros. Esteban lloraba abiertamente ahora. Mamá, por favor. Perdóname. Fui un cobarde. Fui un mal hijo. Pero por favor no destruyas mi vida. Podemos arreglarlo. Te pagaremos todo. Solo danos tiempo. Miré a mi hijo, a ese hombre de 35 años, llorando como niño. Y por un momento, solo un momento, sentí el impulso maternal de consolarlo. De decirle que todo estaría bien. De perdonar como había perdonado tantas veces antes. Pero entonces recordé su silencio en mi boda. Recordé años de llamadas no contestadas. Recordé su indiferencia cuando le conté que había días en que no comía para poder comprar medicinas. Y el impulso maternal murió tan rápido como había aparecido. Tienen 30 días, repetí guardando los documentos en la carpeta. 30 días para conseguir el dinero o enfrentar las consecuencias legales. Y una cosa más. Saqué el último documento de la carpeta. Era mi testamento, recién redactado con ayuda de Isabel. Esto es una copia de mi Nuevo Testamento. En él especifico que ningún bien, propiedad o recurso mío será heredado por Esteban Ramírez o su esposa Verónica. El documento cayó sobre la mesa con un sonido que resonó como un disparo en el silencio absoluto que siguió a mis palabras. Esteban lo tomó con manos tan temblorosas que apenas podía sostenerlo. Sus ojos recorrían las líneas legales una y otra vez, como si al leerlas suficientes veces las palabras pudieran cambiar mágicamente. Mamá, no, susurró con voz rota. No puedes hacer esto. Soy tu único hijo. Tu única familia. Ustedes dejaron de ser mi familia hace mucho tiempo, respondí con una calma que me sorprendió a mí misma. La familia no abandona. La familia no humilla. La familia no explota. Ustedes decidieron qué tipo de relación querían conmigo cuando eligieron el dinero sobre el amor. Ahora yo estoy tomando la misma decisión. Verónica arrancó el documento de las manos de Esteban y lo leyó frenéticamente. Su rostro pasó por una gama completa de emociones en segundos. Shock, ira, miedo, y finalmente algo que parecía genuino terror. Esto no puede ser legal. No puedes desheredar a tu propio hijo así como así. Puedo y lo hice, confirmé. México tiene leyes muy claras sobre testamentos. Consulté con los mejores abogados de la ciudad. Este documento está perfectamente legal y registrado. Mi fortuna, cada centavo de ella, será destinada a organizaciones benéficas. A Isabel, quien ha sido más familia para mí que ustedes jamás fueron, y a Eduardo, quien me demostró en 6 meses más amor del que ustedes me dieron en 4 años. Eduardo apretó mi mano. Sabía que la mención de él en el testamento era nueva para él también, pero no mostró sorpresa. Solo apoyo silencioso. Esteban se dejó caer en su silla, como si las piernas ya no pudieran sostenerlo. Todo este tiempo, murmuró mirando al vacío. Todo este tiempo estuve esperando. Planeando. Pensando que cuando tú murieras finalmente tendría algo. Algo que compensara todos los sacrificios que hice. ¿Qué sacrificios? Exploté finalmente perdiendo la compostura. ¿Qué sacrificios hiciste tú, Esteban? Tuviste todo. Tu padre y yo nos matamos trabajando para darte educación, ropa, comida, oportunidades que nosotros nunca tuvimos. Te pagamos una universidad cara cuando pudiste haber ido a una pública. Te compramos tu primer auto cuando apenas podíamos pagar la renta. Te dimos todo y lo único que pedimos a cambio era respeto. Y ni siquiera eso pudiste darnos. Mi voz había subido de volumen hasta convertirse casi en un grito. Años de dolor reprimido salían finalmente a la superficie como lava de un volcán que había estado contenida demasiado tiempo. Sacrifiqué mi relación con mis amigos, gritó Esteban de vuelta. Sacrifiqué oportunidades de trabajo en otras ciudades porque tú querías que me quedara cerca. Sacrifiqué mi libertad porque siempre había algo que necesitabas, siempre había alguna emergencia, siempre había alguna razón por la que tenía que estar disponible para ti. Te pedí ayuda 3 veces en 4 años, respondí con voz gélida. 3 veces. Una cuando tu padre estaba muriendo y necesitábamos dinero para tratamientos. Otra cuando estuve en el hospital por presión arterial.
Y la tercera cuando el propietario amenazó con desalojarme porque no podía pagar la renta. 3 veces en 4 años es tu definición de controladora. Esteban no tenía respuesta para eso. Verónica intentó intervenir, pero yo levanté la mano deteniéndola. Y tú, dije volteándome hacia ella con toda la furia acumulada. Tú que desde el primer día viste en mí una amenaza. Que envenenaste la relación entre mi hijo y yo con tus comentarios tóxicos. Que le metiste en la cabeza que yo era una carga. Que me trataste como basura cada vez que tuviste oportunidad. Yo solo protegía mi matrimonio, gritó Verónica con lágrimas corriendo por su maquillaje perfecto. Tú siempre estabas ahí, siempre necesitando algo, siempre haciendo que Esteban se sintiera culpable. No podíamos construir nuestra vida con tu sombra constante sobre nosotros. Mi sombra constante, repetí con amargura. ¿Llama sombra constante a una mujer que los veía una vez cada 3 meses y tenía suerte? ¿Que nunca apareció sin avisar? ¿Que nunca exigió nada que no fuera amor básico y respeto? Eduardo se puso de pie sintiendo que la situación estaba escalando peligrosamente. Creo que es momento de irnos, Dulce. Ya dijiste lo que viniste a decir. Tenía razón. No había nada más que lograr aquí. Recogí la carpeta Manila y me aseguré de que todos los documentos importantes estuvieran dentro. Verónica seguía llorando en su silla, su vestido verde ahora arrugado, su maquillaje corrido. Esteban tenía la cabeza entre las manos, sollozando. 30 días para el préstamo, repetí mientras caminaba hacia la puerta. Después de eso, mis abogados procederán con el embargo. Y en cuanto al testamento, está firmado, sellado y registrado. No hay apelación posible. Mamá, espera, Esteban corrió detrás de mí, tomándome del brazo. Lo miré y vi por primera vez en años algo que podría haber sido arrepentimiento genuino en sus ojos. Por favor, dame una oportunidad de arreglarlo. Una sola oportunidad. Tuviste 4 años de oportunidades, respondí liberando mi brazo suavemente. Cada día que no llamaste fue una oportunidad perdida. Cada vez que ignoraste mis mensajes fue una oportunidad perdida. Y definitivamente, cada segundo que te quedaste callado mientras tu esposa me destrozaba en mi propia boda fue la última oportunidad que tenías. Pero soy tu hijo, dijo con voz quebrada. Eso tiene que significar algo. Lo miré con una mezcla de tristeza y resolución. Eres mi hijo biológicamente. Pero familia es más que sangre, Esteban. Familia es respeto, es amor, es estar presente en los momentos difíciles. Y tú no fuiste ninguna de esas cosas. Salimos de la casa y caminamos hacia el auto bajo la luz de las farolas que iluminaban la calle residencial exclusiva. Podía escuchar a Verónica gritando dentro de la casa, probablemente culpando a Esteban por todo. Probablemente ya planeando su siguiente movimiento. Subimos al auto y Eduardo manejó en silencio durante varios minutos. Yo miraba por la ventana sintiendo una mezcla extraña de liberación y tristeza. Había hecho lo correcto. Sabía que había hecho lo correcto. Pero dolía de todas formas. ¿Te arrepientes?, preguntó Eduardo finalmente cuando estábamos cerca de su departamento. No, respondí con honestidad. No me arrepiento de haberlos enfrentado. No me arrepiento de mostrarles las consecuencias de sus acciones. Pero sí me duele que tuviera que llegar a esto. Me duele haber perdido a mi hijo de esta manera. Eduardo estacionó el auto y se volteó para mirarme directamente. No perdiste a tu hijo, Dulce. Él se perdió a sí mismo hace mucho tiempo. Tú solo dejaste de pretender que seguía ahí. Esa noche, acostada en la oscuridad, pensé en todo lo que había pasado. En una semana había experimentado más emociones de las que había sentido en años. Humillación, devastación, sorpresa, empoderamiento, y finalmente una especie de paz amarga. Mi teléfono vibró en la mesita de noche. Un mensaje de Isabel. Vi tu auto afuera de la casa de Esteban. ¿Cómo salió todo? Le respondí con un resumen breve de la confrontación. Su respuesta llegó casi inmediatamente. Estoy orgullosa de ti. Finalmente te pusiste en primer lugar. Tenía razón. Por primera vez en mi vida adulta completa, me había puesto a mí misma en primer lugar. No había cedido ante la manipulación emocional. No había permitido que la culpa materna me hiciera retroceder. Había mantenido mis límites incluso cuando dolía hacerlo.
Me pregunté qué haría Esteban ahora. Si realmente intentaría conseguir el dinero para pagar el préstamo o si simplemente dejaría que procediera el embargo. Me pregunté si Verónica se quedaría con él ahora que la perspectiva de heredar millones había desaparecido. Me pregunté si algún día mi hijo despertaría y vería lo que había perdido. Pero por primera vez en años, esas preguntas no me quitaban el sueño. Ya no era mi responsabilidad salvar a Esteban de las consecuencias de sus propias decisiones. Ya no era mi trabajo sacrificar mi dignidad para mantener una relación que solo existía en mi imaginación. Eduardo apareció en la puerta del cuarto con 2 tazas de té caliente. Se sentó en el borde de la cama y me pasó una. No puedes dormir. Demasiadas cosas en la cabeza, admití tomando la taza agradecida. Todo va a estar bien, dijo con esa certeza tranquila que tanto apreciaba en él. Lo peor ya pasó. Ahora solo queda vivir. Los siguientes días fueron un torbellino de actividad legal y financiera. Isabel me conectó con el mejor abogado petrolero de la región, un hombre llamado Anselmo de 60 años con 40 años de experiencia en el sector energético. Nos reunimos en su oficina elegante en el centro de la ciudad, donde revisamos cada detalle de los contratos que las empresas petroleras querían firmar conmigo. Señora Dulce, dijo Anselmo mientras organizaba los documentos sobre su escritorio de caoba, tiene usted en sus manos algo extraordinario. Estas tierras no solo contienen petróleo de altísima calidad. Las 3 empresas más grandes del país están compitiendo por los derechos de extracción. Eso nos da un poder de negociación excepcional. Pasamos horas discutiendo porcentajes, regalías, cláusulas de protección ambiental, plazos de extracción. Mi cabeza daba vueltas con toda la información técnica, pero Anselmo tenía la paciencia de explicarme cada término hasta que lo entendiera completamente. Lo más importante, me dijo con seriedad, es que usted mantenga el control sobre sus propiedades. Muchos dueños de tierras cometen el error de vender completamente sus derechos por una suma grande inmediata. Pero si estructura esto correctamente con regalías y porcentajes, sus ingresos serán constantes durante décadas. Sus hijos, sus nietos, podrían beneficiarse de esto. La mención de hijos me produjo una punzada de dolor que traté de ocultar. No tengo nietos. Y mi hijo está fuera de mi testamento. Anselmo me miró con comprensión que sugería que había visto situaciones similares antes. Entiendo. Entonces estructuraremos todo para maximizar sus ingresos personales y los de sus beneficiarios designados. También podemos crear un fideicomiso para obras de caridad si ese es su deseo. Durante esa primera semana después de la cena desastrosa con Esteban y Verónica, mi teléfono no dejó de sonar. Números desconocidos que bloqueaba sistemáticamente. Mensajes de personas que afirmaban ser primos lejanos, amigos de la familia que no había visto en décadas, conocidos que de repente recordaban lo maravillosa que había sido siempre con ellos. Pero los mensajes que más me afectaban eran los de Esteban. Llegaban a cualquier hora del día y la noche. Al principio fueron desesperados. Mamá, por favor, necesitamos hablar. No puedes hacer esto. Luego se volvieron suplicantes. Te lo ruego, dame una oportunidad de demostrarte que puedo cambiar. Y finalmente, cuando se acercaba el plazo de 30 días para el pago del préstamo, se volvieron agresivos. Esto es cruel. Me estás destruyendo por venganza. Papá estaría decepcionado de ti. Esa última línea me golpeó como un puñetazo. La idea de que mi difunto esposo estaría decepcionado de mí por defenderme, por exigir respeto, por negarme a seguir siendo pisoteada. Pero entonces recordé todas las veces que mi esposo había expresado preocupación sobre cómo Esteban estaba cambiando después de casarse con Verónica. Recordé sus palabras en el hospital poco antes de morir. Dulce, no dejes que nadie te haga sentir menos de lo que vales. Ni siquiera nuestro hijo. En ese momento no entendí completamente lo que quiso decir. Pensé que el dolor y los medicamentos lo estaban haciendo hablar sin sentido. Pero ahora, años después, sus palabras cobraban un significado profundo y profético. Isabel me visitaba casi diariamente, manteniéndome actualizada sobre los movimientos legales. Esteban contrató a un abogado, me informó una tarde mientras tomábamos café en la pequeña sala de Eduardo. Está tratando de impugnar el testamento alegando influencia indebida de Eduardo sobre ti. Me reí sin humor. Influencia indebida. Como si yo no tuviera cerebro propio para tomar decisiones. Es una estrategia desesperada, explicó Isabel.
Su abogado sabe que no tiene caso, pero probablemente lo están haciendo para presionarte, para hacerte sentir culpable y que cedas. No voy a ceder, dije con firmeza que me sorprendió a mí misma. He cedido toda mi vida. He puesto las necesidades de otros por encima de las mías durante 58 años. Se acabó. Eduardo, que escuchaba desde la cocina mientras preparaba la cena, asomó la cabeza con una sonrisa de orgullo. Esa es mi esposa. La palabra esposa todavía sonaba extraña, pero maravillosa. Nos habíamos casado en circunstancias tan caóticas que apenas habíamos tenido tiempo de procesar que ahora éramos marido y mujer. Pero cada día que pasaba, cada pequeño gesto de cariño, cada conversación profunda en la madrugada, me confirmaba que esta había sido la decisión correcta. Mientras tanto, las noticias sobre mi fortuna seguían siendo tema de conversación en la ciudad. Reporteros habían intentado contactarme para entrevistas que rechacé sistemáticamente. No quería atención mediática. No quería ser el espectáculo del momento. Solo quería paz. Pero la paz era difícil de encontrar cuando Verónica había iniciado una campaña en redes sociales, pintándome como una suegra vengativa y cruel. Publicaciones donde se presentaba como la víctima de una mujer amargada que no podía soportar ver a su hijo feliz. Publicaciones donde hablaba del préstamo como si hubiera sido un regalo que yo ahora estaba reclamando injustamente. Sus seguidoras, que no conocían la historia completa, la apoyaban incondicionalmente. Los comentarios eran brutales. Las suegras tóxicas son lo peor. Pobre chica, tener que lidiar con una bruja así. El dinero saca lo peor de las personas. Isabel quería que respondiéramos públicamente, que mostráramos toda la evidencia que teníamos. Pero Eduardo me convenció de no entrar en ese juego. Las personas que te conocen saben la verdad, me dijo con sabiduría. Los desconocidos en Internet van a opinar sin importar qué hagas. No gastes tu energía tratando de convencer a gente que ya decidió creer una narrativa. Tenía razón. Dejar ir la necesidad de justificarme ante extraños fue liberador de una manera que no esperaba. El día 25 después de nuestra confrontación, llegó una carta certificada de los abogados de Esteban. La abrí con manos temblorosas mientras Eduardo e Isabel estaban presentes como apoyo moral. La carta era larga, llena de jerga legal, pero el mensaje central era claro. Esteban ofrecía pagar $30,000 inmediatos como muestra de buena fe, y el resto en pagos mensuales durante 5 años. Es una oferta ridícula, dictaminó Isabel después de leerla. 30,000 cuando debe 93. ¿Y quieres 5 años más para pagar el resto? Está tratando de manipularte otra vez. Anselmo, mi abogado petrolero que ahora también manejaba este caso civil, concordó completamente. Está apostando a que usted cederá por lástima o por culpa maternal. Es una táctica común. Rechace la oferta y procedamos con el embargo. Pero algo en mí vacilaba. No por Esteban o por Verónica, sino por una pequeña parte de mí que todavía recordaba al niño que había sido mi hijo. Al niño que me abrazaba cuando tenía pesadillas. Al adolescente que me defendió cuando un vecino me faltó al respeto. Al joven que lloró en mi hombro cuando no fue aceptado en su primera opción de universidad. ¿Qué pasa si le doy una última oportunidad?, pregunté en voz baja. Isabel me miró con incredulidad. Dulce, después de todo lo que te hizo. No por él, aclaré. Por mí. Para poder cerrar este capítulo sabiendo que hice todo lo posible. Que le di todas las oportunidades que merecía y algunas que no merecía. Eduardo tomó mi mano. Si eso es lo que necesitas para tener paz, te apoyo. Pero tiene que ser en tus términos, no en los de él. Así que con ayuda de Anselmo redactamos una contraoferta. $50,000 inmediatos, y el resto en pagos mensuales de 5,000 durante 9 meses. Total, 1 año para saldar toda la deuda. Si faltaba un solo pago, el embargo procedería automáticamente sin más advertencias. La respuesta de Esteban llegó 2 días después. Aceptaba los términos. Los $50,000 fueron transferidos a mi cuenta en menos de 24 horas. Isabel investigó el origen del dinero y descubrió que habían vaciado sus ahorros de retiro y pedido un préstamo contra el valor de la casa. Se están destruyendo financieramente, comentó Isabel con una mezcla de satisfacción y preocupación. Se están responsabilizando de sus deudas, corregí. Algo que debieron hacer hace 4 años. Pero la transferencia del dinero no vino sola.
Junto con ella llegó un mensaje de Esteban que decía simplemente: «Mamá, espero que esto demuestre que estoy tratando de cambiar. Que estoy tratando de hacer las cosas bien. Por favor, dame una oportunidad de hablar contigo. Solo nosotros dos. Sin Verónica, sin Eduardo, sin abogados. Solo madre e hijo». Miré el mensaje durante largos minutos sin saber qué responder. Eduardo, que leía por encima de mi hombro, me dio un beso en la frente. «Es tu decisión, Dulce. Nadie puede tomarla por ti». Pasaron 3 días antes de que finalmente respondiera. «Nos vemos en el Café Central. Este jueves a las 3 de la tarde. Solo tú y yo». Era un lugar público, neutral, donde había poco riesgo de escenas dramáticas. El jueves llegué 15 minutos temprano. Me senté en una mesa junto a la ventana, ordenando un café que apenas toqué. Mis manos temblaban ligeramente, aunque trataba de mantener la compostura. Eduardo e Isabel habían querido acompañarme, pero les pedí que me dieran este espacio. Necesitaba enfrentar esto sola. Esteban llegó puntualmente a las 3. Se veía diferente. Más delgado, con ojeras profundas, el cabello menos cuidado que de costumbre. Se sentó frente a mí con movimientos cautelosos, como si temiera que cualquier gesto brusco me hiciera huir. «Gracias por venir», dijo con voz ronca. «No estaba seguro de que aceptarías». «Casi no lo hago», admití. «Pero necesitaba escuchar qué es lo que realmente quieres decirme». «Sin Verónica escribiendo el guión». Él flinchó ante la mención de su esposa. «Verónica y yo nos estamos separando». La noticia me sorprendió, aunque no debería haberlo hecho. «Por el dinero». «Por todo», respondió mirando su café sin probar. «Cuando vio que realmente habías cambiado tu testamento, cuando se dio cuenta de que no había fortuna que heredar, mostró su verdadera cara. Me dijo que había desperdiciado años de su vida conmigo, esperando que algún día fuéramos ricos gracias a tu herencia. Que yo era un inútil por no haber mantenido mejor relación contigo. Que todo esto era mi culpa». «¿Y recién ahora ves quién es realmente?», pregunté sin poder ocultar el sarcasmo. «Tú me lo advertiste», dijo con voz quebrada. «Hace 4 años, cuando papá acababa de morir, me dijiste que Verónica estaba cambiándome, que me estaba alejando de lo que era importante. Y yo te grité. Te dije que eras una suegra controladora que no podía soltar a su hijo». Recordaba esa conversación. Había sido una de las últimas veces que habíamos hablado sinceramente antes de que el distanciamiento se volviera completo. «No vine aquí para que me des lástima, Esteban», dije con firmeza. «Si tu matrimonio se está destruyendo es consecuencia de decisiones que tú tomaste. Decisiones de permitir que alguien te alejara de tu familia. Decisiones de quedarte callado cuando me humillaban». «Lo sé», dijo con lágrimas comenzando a rodar por sus mejillas. «Lo sé y no tengo excusa. Fui un cobarde. Fui un mal hijo. Permití que el miedo a los conflictos con Verónica fuera más importante que defenderte. Y ahora he perdido todo. Mi matrimonio, mi relación contigo, mi integridad». «No has perdido todo», dije con voz más suave. «Todavía tienes tu trabajo, tu salud, tu vida por delante. Lo que perdiste fue la comodidad de vivir sin consecuencias». Esteban se limpió las lágrimas con el dorso de la mano. «Papá estaría tan decepcionado de mí». «Sí», concordé sin endulzar la verdad. «Lo estaría. Tu padre se sacrificó toda su vida por ti. Trabajó hasta que su cuerpo colapsó para darte oportunidades. Y tú tomaste esas oportunidades y las usaste para alejarte de nosotros cuando ya no te éramos útiles». «¿Puedo arreglarlo?», preguntó con desesperación genuina en su voz. «¿Hay alguna forma de recuperar aunque sea parte de lo que perdimos?». Respiré profundo antes de responder. «No lo sé, Esteban. Honestamente no lo sé. El daño que me hicieron, que tú me hiciste al quedarte callado mientras tu esposa me destrozaba, ese daño es profundo. No se cura con disculpas ni con pagos de deuda». «Entonces, ¿qué hago?», suplicó. «Dime qué hacer para empezar a reparar esto». «Conviértete en el hombre que tu padre quería que fueras», respondí. «No por mí, no para recuperar una herencia que ya no existe para ti, sino porque es lo correcto. Ve a terapia. Trabaja en ti mismo. Aprende a tener columna vertebral. Y tal vez, solo tal vez,
En algunos años podamos tener algún tipo de relación civil. Algunos años, repitió con voz rota. Esteban, me abandonaste durante 4 años. No puedes esperar que yo perdone y olvide todo en 4 semanas. La confianza se construye lentamente, pero se destruye en un instante. Y tú la destruiste completamente. Nos quedamos sentados en silencio durante varios minutos. Observé a mi hijo, a este hombre que había salido de mi cuerpo, que había criado con tanto amor y sacrificio, y sentí una mezcla compleja de emociones. Ya no era rabia pura. Ya no era dolor devastador. Era algo más parecido a la tristeza de un duelo, el reconocimiento de que la relación que alguna vez tuvimos había muerto y tal vez nunca resucitaría completamente. Voy a pagar cada centavo que te debo, dijo finalmente. Los 5,000 mensuales, sin falta, hasta que esté saldado. No porque me estés obligando legalmente, sino porque es lo mínimo que puedo hacer. Bien, asentí. Y voy a buscar ayuda profesional. Un terapeuta. Necesito entender cómo llegué a este punto. Cómo me convertí en alguien que traicionó a la persona que más me amó en este mundo. También bien. Se puso de pie lentamente. ¿Puedo abrazarte? La pregunta me tomó desprevenida. Parte de mí quería decir que no, quería mantener la distancia que me protegía del dolor. Pero otra parte, esa parte maternal que nunca muere completamente sin importar cuánto daño reciba, asintió levemente. Esteban me abrazó con cuidado, como si yo fuera algo frágil que podría romperse. Y tal vez lo era. Tal vez todos éramos frágiles de maneras que solo descubríamos cuando nos quebrábamos. No devolví el abrazo completamente, pero tampoco me aparté. Era lo más cerca de reconciliación que podíamos estar en ese momento. Te amo, mamá, susurró contra mi hombro. Sé que no tengo derecho a decirlo después de todo, pero es verdad. Siempre lo ha sido. El amor sin acciones es solo palabras, respondí suavemente. Demuéstramelo con tiempo, con consistencia, con cambio real. Entonces tal vez pueda creerte. Cuando salí del café, Eduardo me esperaba en el auto estacionado media cuadra más abajo. No había podido resistirse a estar cerca por si lo necesitaba. Me subí y me dejé caer en el asiento con un suspiro agotado. ¿Cómo fue?, preguntó con preocupación. Triste, respondí. Fue triste, pero necesario. Manejamos de regreso al departamento en silencio confortable. Esa noche, acostada junto a Eduardo, pensé en todo el camino recorrido. Desde la humillación en mi boda hasta la confrontación con mi hijo. Desde descubrir mi fortuna hasta establecer límites que nunca antes había tenido el valor de imponer. Los meses siguientes pasaron con una mezcla de cambios extraordinarios y rutinas reconfortantes. Las negociaciones con las empresas petroleras concluyeron exitosamente. Anselmo había estructurado contratos que me garantizaban ingresos mensuales sustanciales por décadas. Eduardo y yo compramos una casa pequeña pero hermosa en una zona tranquila junto al mar. Nada ostentoso, nada que gritara riqueza. Solo un hogar donde podíamos vivir en paz. Isabel recibió una cantidad generosa que le permitió expandir su bufete de abogados y contratar más personal. Lloraba cuando le entregué el cheque, insistiendo en que era demasiado. Sin ti no habría sobrevivido estos años, le dije abrazándola. Esto no es caridad. Es justicia. Establecí fundaciones para apoyar a mujeres mayores en situación de vulnerabilidad, para pagar tratamientos médicos de personas sin recursos, para becas educativas para jóvenes de familias trabajadoras como la que yo tuve. Esteban cumplió con sus pagos mensuales religiosamente. Cada $5,000 llegaban el primer día de cada mes sin falta. Ocasionalmente me mandaba mensajes breves, fotos de él en sesiones de terapia, actualizaciones sobre su divorcio en proceso. Pequeños intentos de reconectar que yo respondía con cortesía, pero sin abrir completamente las puertas de mi corazón todavía. Un año después de aquella boda arruinada, Eduardo y yo organizamos una pequeña ceremonia renovando nuestros votos. Esta vez en la playa frente a nuestra nueva casa, con Isabel como única testigo, sin drama, sin conflicto. Solo 2 personas que se amaban prometiendo acompañarse en lo que quedaba de camino. Mientras el sol se ocultaba sobre el océano y Eduardo me tomaba de la mano, pensé en mi difunto esposo. En cómo había transferido esas tierras a mi nombre meses antes de morir, como si supiera que algún día yo las necesitaría.
como si incluso desde la tumba siguiera cuidándome. Gracias, susurré al viento, sin saber si hablaba con mi esposo fallecido, con el universo, o simplemente conmigo misma por haber encontrado finalmente el valor de exigir el respeto que siempre merecí. La vida me había enseñado que la justicia a veces llega de formas inesperadas, que el respeto no se mendiga, se impone, que el amor verdadero no requiere humillación ni sacrificio de dignidad, y que nunca, absolutamente nunca, es demasiado tarde para comenzar a valorarse a una misma. A mis 58 años había aprendido la lección más importante de todas, que mi valor no dependía de cuánto dinero tuviera en el banco, sino de cuánto respeto exigía de quienes me rodeaban. Y esa era una riqueza que nadie, nunca, podría quitarme.